Soy estudiante de doctorado en la Universidad de California en la ciudad de Irvine. Hoy voy a hablarles sobre la suerte epistémica y la injusticia epistémica. Más específicamente, voy a hablarles un poco sobre el debate metafísico sobre qué es la suerte y cómo esto eh, se relaciona con algunas cosas que Miranda Fricker dice en Injusticia epistémica. Ese es el objetivo amplio de esta presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque me interesa más escuchar lo que ustedes tienen para decir. Estos son temas nuevos en los que he estado y escribiendo últimamente, entonces me interesa más tener ideas que tener puntos que ustedes me crean. Antes de comenzar, eh, es importante decir que, al menos para mí, no es claro que la suerte y lo que en inglés es luck sean conceptos equivalentes, aunque son relacionados y se solapan en algunos aspectos. Digo esto porque en inglés, al menos, luck es una propiedad que uno puede predicar tanto de eventos como de sujetos. Entonces uno puede decir que Juan is lucky, pero uno también puede decir que un evento obtiene o que la ocurrencia de un objeto es lucky. En ese caso no son agentes o sujetos, sino eventos de los que se predica la suerte como propiedad. En español uno puede hacer también ambas cosas, pero no es tan directo o tan claro como lo es en inglés. Entonces, por ejemplo, uno en español la suerte es ante todo una propiedad de agentes. Uno dice que alguien es suertudo, pero uno no dice que los eventos son suertudos, o al menos no conozco ese uso de la palabra suerte. Cuando uno quiere hablar de eventos, uno cambia la palabra y habla de fortuna. Uno dice que es afortunado que Juan gana la lotería. O uno dice que algo ocurre gracias a la suerte o por suerte, o que es suerte que tal y tal es el caso. Entonces, una cosa también interesante es que el concepto de fortune, de fortuna, es diferente en inglés. De hecho, los filósofos que escriben sobre estos asuntos tienden a decir que una cosa es la suerte y otra cosa es la fortuna. Entonces, el hecho de que en español uno para hablar de la suerte en ocasiones tenga que recurrir a la fortuna hace que incluso sea más complicado saber si las intuiciones que aplican en el caso de lo que es luck aplican para lo que es suerte. Estoy mencionando esto no para complicar el asunto innecesariamente, sino para decir que algunas de las cosas que yo voy a decir puede que nos suenen raros, que nos suenen raro porque somos hispanohablantes. Sin embargo, esto es un asunto que obviamente es interesante conversar, si ustedes así quieren. Esta es la estructura de la presentación. Primero voy a modo de presentación, decir para qué sirve la suerte en filosofía, o sea, para qué preguntarse sobre esa noción que parece ser parte de lo que Seller llamaría la eh, imagen manifiesta, ¿cierto? La suerte, no parece relacionarse con ningún problema fundacional o conceptual relevante. Luego voy a mencionar a grandes términos algunas teorías de la suerte. En tercer lugar, voy a mencionar más específicamente cómo la suerte aparece en el libro de Miranda Fricker, Injusticia Epistémica, y voy a utilizar el caso de la suerte, de la injusticia testimonial. Y finalmente voy a mencionar algunos problemas o preguntas que, sin ser respondidas, una vez uno mira por una parte tanto a la metafísica de la suerte como la manera en que Fricker habla de ella con relación a la injusticia testimonial. Bueno, voy a comenzar ya. Entonces, la introducción, ¿para qué sirve la suerte? ¿Cierto? Entonces, a grandes rasgos, la suerte sirve para explicar la naturaleza de ciertos conceptos. Y la idea básica aquí es que si, bueno, esto es parte de lo que significa hacer filosofía, ciertos conceptos tienen condiciones necesarias y a veces suficientes. Entonces, la suerte entra a ser relevante para cualquier concepto dado si cuando uno se da cuenta que una condición necesaria para un concepto ocurre gracias a la suerte y eso hace que
el concepto no es instanciado o que no ocurre, entonces ese concepto tiene una condición antisuerte. Voy a darles un ejemplo en un momento, pero el ejemplo básico es la suerte epistémica y la suerte moral. Entonces, empecemos con la suerte epistémica. Todos sabemos que la concepción estándar del conocimiento, según la historia prevalente de la epistemología contemporánea, es que había una concepción según la cual el conocimiento es creencia verdadera justificada o creencia verdadera más razones. Y según la manera en que la historia estándar de la epistemología contemporánea es contada, hay casos Gettier que presentan sujetos que cumplen las condiciones necesarias y aparentemente suficientes de la concepción estándar del conocimiento, y sin embargo nuestra reacción intuitiva a los casos Gettier es que el agente no tiene conocimiento. Entonces estos casos lo que mostraron, bueno, tenemos un caso, entonces es cierto, este es un caso clásico de Gettier que consiste en que hay un granjero que ve en la distancia lo que parece ser una oveja. El granjero forma la creencia de que eso es una oveja, pero en realidad es un perro con forma y figura de oveja. Entonces ahí esas tres primeras oraciones quieren explicar que la creencia es verdadera, que tiene justificación porque uno está justificado en creer proposiciones sobre la base de la evidencia perceptual. Y resulta que esas condiciones ocurren gracias a la suerte, porque aunque la creencia es verdadera, él estaba mirando una oveja, pero detrás de la oveja había un perro, perdón, él estaba mirando era un perro, pero detrás del perro había una oveja. Entonces es gracias a la suerte que el granjero termina con una creencia justificada verdadera, y sin embargo nosotros cuando se nos presenta el caso decimos que el granjero no sabe que eso es una oveja. Entonces de nuevo uno tiene un caso en el que estas condiciones son instanciadas gracias a la suerte, pero el concepto no es instanciado. Entonces lo que los epistemólogos vinieron a concluir es que hay una condición antisuerte sobre el conocimiento, y esto fue quizá explicitado de manera más directa y explícita en un libro del 2005 por Duncan Pritchard, donde él dice que, bueno, presenta la epistemología antisuerte y donde se formula lo que se llama la teoría modal de la suerte, que voy a mencionar en un momento. Entonces, eso es una manera en que la suerte ha sido usada en el caso específico de la epistemología. Es una manera de mostrar que algunos de los conceptos sobre los que tenemos un interés particular, en este caso el conocimiento, tiene una condición antisuerte. Pero también hay otro ejemplo muy famoso, que es el ejemplo de la suerte moral. Entonces empecemos con dos ideas no muy problemáticas. Entonces este principio es considerado intuitivo y mucha gente lo acepta en la teoría de la responsabilidad moral. Y es el principio de control. Entonces dice básicamente que uno es moralmente responsable y censurable solamente por aquello que está bajo el propio control. Digamos que este primer principio es un principio normativo sobre el concepto de responsabilidad moral, pero resulta que este segundo enunciado también parece ser verdadero. Digamos que eso es un enunciado empírico. Resulta que hay algunos casos en los que la reacción que tenemos es de considerar que aspectos que están fuera del control de la gente afectan su responsabilidad moral. Entonces voy a mencionar un ejemplo que viene de Thomas Nagel, y el ejemplo es muy sencillo. Pongamos que hay dos conductores negligentes, ellos manejan su carro sin que les importe mucho la seguridad de la gente que hay en la calle, y vamos a llamar a uno de ellos rojo y a otro lo vamos a llamar verde. Ellos van a la misma velocidad por la misma calle. Resulta que la única diferencia entre los dos es que un transeúnte se interpone en el camino de rojo y rojo termina matando al transeúnte. Entonces, la pregunta que Nagel se hizo es, ¿qué pasa en ese caso? Vamos a decir que rojo es más censurable que verde, porque rojo terminó asesinando o matando a un transeúnte, o vamos a decir que los dos son igualmente responsables. Entonces fíjense que las opciones
van a tener alguna relación con los dos enunciados intuitivos que les mencioné en la diapositiva anterior. Resulta que si rojo es más censurable que verde, entonces el principio de control es falso, en el sentido en que uno va a ser moralmente responsable por cosas que dependen de factores que uno no controla. Es decir, fíjese que ellos dos hicieron lo mismo, rojo y verde. La única diferencia es que una persona se atravesó en el camino de rojo y que alguien se le atraviese en el camino a uno mientras uno conduce no hace parte de lo que uno controle. Entonces, si uno dice que rojo es más responsable o más censurable que verde, resulta que el principio de control es falso y la responsabilidad moral socava. Perdón, que la suerte socava la responsabilidad moral o afecta la responsabilidad moral. Si por el contrario uno quiere asir el principio de control y no rechazarlo, uno entonces tiene que decir que rojo y verde son igualmente censurables, es decir, que verde también es moralmente censurable por haber estado en una posición en la que él podría fácilmente haber atropellado a un transeúnte que se le hubiera atravesado, y eso obviamente suena muy extraño. Hay algunos filósofos en la literatura que sostienen esa posición, como Michael Zimmerman, pero lo interesante aquí es que uno entonces tendría que explicar mediante una uno tendría que explicar de otra manera la reacción intuitiva que uno tiene de que los dos agentes no son igualmente responsables. Ese entonces es de nuevo otro caso en los que la suerte hace parte de conceptos filosóficos de los que nos importan. Sin embargo, miren que entonces eso depende de que uno entienda que la suerte se entiende como falta de control. Y a eso voy en segundo lugar. ¿Qué es la suerte? Resulta que hay diferentes teorías de la suerte. Entonces, para mis propósitos en esta presentación, voy a presentarles diferentes teorías de la suerte a partir de esta fórmula. Queremos saber que un evento E, supongamos ganar la lotería, ocurre gracias a la suerte. Entonces vamos a mirar las diferentes teorías. Entonces, hay una teoría que es la que es más común fuera de la filosofía, y es una teoría probabilística de la suerte. Entonces, esa teoría dice que un evento E, como ganar la lotería, ocurre gracias a la suerte si hay una probabilidad baja, dadas ciertas condiciones, de que no ocurra. La segunda teoría, que es la teoría de la falta de control, dice que un evento ocurre gracias a la suerte en caso de que ocurra sin que un agente no tenga control sobre su ocurrencia. Esta es la teoría de la suerte que es más común dentro de la filosofía y es, por ejemplo, la que está en cuestión en el problema de la suerte moral, y es, por ejemplo, la teoría de la suerte que Fricker misma acepta en su libro, o que está implícita en su discusión sobre la suerte. Hay también teorías modales de la suerte. Esta puede ser un poco más compleja que las otras, pero es, de hecho, creo yo, la más poderosa. Pero entonces, a ver, para tener una comprensión intuitiva de la teoría modal, pongámoslo en esta manera. La teoría modal de la suerte dice que el hecho de que un evento ocurra gracias a la suerte depende de si es muy fácil que el evento no hubiera ocurrido, incluso si ocurrió en el mundo actual. Entonces, la idea clave aquí es mundos posibles y condiciones iniciales de mundos posibles. Entonces, solo para recordar, un mundo posible es una descripción del mundo en un momento dado. Eh, si yo gano la lotería en el mundo actual, resulta que eso ocurre gracias a la suerte si hay descripciones del mundo que son cercanas a las descripciones del mundo actual en las que yo no gano la lotería. Eso es lo que dice la teoría modal de la suerte. E incluso otra manera de parafrasear lo que acabé de decir es decir que de acuerdo con la teoría modal de la suerte, un evento ocurre gracias a la suerte si es una posibilidad fácil que el evento no ocurra. Otra manera de decir eso es si un evento es modalmente frágil. Es decir, que dadas las diferentes maneras en que el mundo podría ser,
ese evento no ocurre. En un momento voy a hablar más sobre la teoría modal de la suerte, solo quería gastar un poco de tiempo hablando de ella porque es un poco complicado ponerlo en términos intuitivos. Ahora, algo interesante sobre la filosofía de la suerte es que el concepto de suerte es un poco difuso y las discusiones han un poco mostrado que es muy fácil formular contraejemplos a cualquier teoría de la suerte. Entonces, para evitar ese problema, algunos epistemólogos especialmente han intentado ofrecer teorías híbridas. Entonces, toman lo mejor de una teoría y lo mejor de otra teoría para blindar una explicación de la suerte de cualquier contraejemplo. Entonces, uno puede tener teorías modales que son unidas a condiciones de falta de control o teorías modales de probabilidad, en fin. Pero eso no importa. Miremos en un ejemplo particular cómo estas tres teorías se relacionan entre sí, o en otras palabras, qué resultados da la teoría en casos particulares de suerte. Entonces, supongamos que alguien quiere jugar este número en la lotería, ¿cierto? El 1087. O esta persona quiere ganarse la lotería y resulta que se la gana. Esa persona se ganó todos estos millones de pesos jugando este número en la lotería y queremos saber cuál es la mejor manera, usando teorías filosóficas, de explicar que eso fue gracias a la suerte. Entonces, tenemos que las tres teorías principales sobre la suerte explican claramente cómo es que eso ocurrió. Entonces, la teoría de la probabilidad dice que este señor hubiera ganado la lotería con este número, 1087, ocurre gracias a la suerte, dado que la ocurrencia, hay una probabilidad muy baja de que sea el 1087 el número ganador. ¿Por qué? Porque hay 9.999 otros tiquetes o números de lotería que podrían haber ocurrido. Entonces es simplemente altamente improbable que ese sea el tiquete ganador. Hasta ahí todo bien. Falta de control, lo mismo, explica claramente el caso. Porque aunque este señor tiene control sobre el hecho de comprar el número 1087, él no tiene control sobre que sea este número el que se muestra en las balotas de la lotería. Supongamos que es una lotería que se juega con balotas. Él no controla eso, entonces por eso es suerte. La teoría modal también explica claramente cómo es que esto sucede. Supongamos que por cada número, por cada etiquete disponible, es un mundo posible, una manera en que el mundo podría ser descrito. Resulta que hay 9.999 mundos posibles en los que yo compro un tiquete de lotería y el mío no es el ganador. Entonces, la teoría modal explica también claramente cómo es que esta persona se ganó esa lotería, incluso si es cierto que pudo fácilmente no habérsela ganado. Entonces, ahí todo bien, las tres teorías explican claramente qué está sucediendo aquí. Pero, ¿qué pasa con este caso, por ejemplo? Entonces, así como ganarse la lotería es un caso de suerte, jugar la ruleta rusa y vivir para contarlo también parece ser un caso claro de suerte, porque, bueno, así simplemente el sentido común, es un caso de suerte. Entonces, miremos a ver cómo es que las tres teorías van a explicarnos cómo funciona este evento. Resulta que la teoría de la probabilidad nos da el resultado equivocado, porque uno tiene un revólver, una recámara de 6 orificios y solamente una bala. Resulta que la probabilidad de que uno no se dispare a sí mismo es más alta que la probabilidad de que uno sí se dispare. ¿Por qué? Pues porque si son 6 posibles opciones y solamente una de ellas tiene una bala, hay una probabilidad más o menos del 85% de que uno no se dispara a sí mismo. Entonces, de hecho, la teoría de la probabilidad implica en este caso que si uno juega la ruleta rusa y ve para contarlo, eso no es suerte. Es, de hecho, altamente probable de que uno va a sobrevivir. Entonces, puede que eso sea lo correcto que uno tenga que decir en este caso, que el sentido común está equivocado y que uno puede jugar la ruleta rusa y vivir para contarlo sin que eso sea necesariamente suerte, pero es simplemente un pedazo de dato para evaluar la teoría.
La teoría de la falta de control. No es muy claro para mí si la suerte como falta de control explica el caso, porque la persona que juega la ruleta rusa tiene control sobre dónde pone la bala, sobre rotar la recámara del revólver, sobre disparar el gatillo. Entonces es difícil individuar el evento que es tal que la persona no tiene control sobre él y que determina que el evento ocurre gracias a la suerte. La teoría modal, de hecho, explica más directamente qué está pasando aquí, que la teoría modal no es acerca de números, como lo es la teoría de la probabilidad, ni acerca de control, es acerca sobre lo que podría ser el caso muy fácilmente. Entonces, supongamos que uno juega la ruleta rusa, uno no se dispara a sí mismo, pero resulta que la bala o el orificio que sí tenía la bala estaba justo al lado del orificio vacío que permitió que uno no se disparara a sí mismo. Resulta que eso qué significa que el mundo que yo no me disparo a mí mismo es realmente cercano, modalmente hablando, a un mundo en el que yo sí me disparo a sí mismo. Y esa intuición es lo que la teoría modal de la suerte explota a su favor. Y es, cuando uno habla de la suerte, uno simplemente está pensando en qué podría haber sido el caso muy fácilmente y no lo fue. Y eso es lo que explica nuestras intuiciones cotidianas sobre la suerte. Entonces, habiendo tenido un entendimiento general sobre qué es la suerte, cómo funciona y diferentes teorías de la suerte, vamos sobre lo que pasa en el libro de Miranda Fricker. Entonces, como yo voy a intentar proponer aquí en Injusticia Epistémica, la suerte está puesta al servicio de al menos dos cosas. La primera es que le permite a Fricker para distinguir injusticia testimonial de otros casos en los que ocurren déficits de credibilidad. Voy a hablar un poco más sobre eso en un momento. Y en segundo lugar, le permite a Fricker señalar casos en los que alguien puede cometer injusticia testimonial sin ser moral o epistémicamente censurable. Entonces empecemos con el primer punto aquí. Injusticia testimonial y déficits de credibilidad. Entonces empecemos con una idea que ya debe ser, que se ha repetido mucho en esta serie de charlas, y es cómo se entiende la injusticia testimonial. Yo no voy a ir sobre detalles sobre qué es la injusticia testimonial, porque para mis propósitos solo me interesa decir que es en general un déficit de credibilidad causado por un prejuicio de identidad. Entonces, aunque todos los casos de injusticia testimonial son déficits de credibilidad, Fricker mantiene que no todos los déficits de credibilidad son casos de injusticia testimonial. Entonces ya dice que en algunas ocasiones uno puede suscribir un déficit de credibilidad gracias a un error inocente. Y decir que es inocente significa que es ética y epistémicamente no censurable. Entonces, voy a ir un poco en más, ahorita les voy a dar ejemplos, voy a ir un poco en más detalles sobre qué significa esto, a saber que no todo déficit de credibilidad es un caso de injusticia testimonial y es la suerte lo que para Fricker es relevante aquí. Entonces, más en detalle, un caso de déficit de credibilidad no es un caso de injusticia testimonial si estas cuatro condiciones eh, ocurren. Entonces, primero, un oyente O cree que P y el contenido de esa proposición P refiere a la sinceridad o experticia del hablante. Segundo, es falso la proposición que cree el oyente. Resulta que el oyente le da menos credibilidad a un hablante dada su creencia que P. Y esta cuarta condición es importante, la creencia es ética y epistémicamente no censurable. O en otras palabras, la creencia que P no surge de una falla epistémica moral en O. Resulta que cuando uno tiene estas cuatro condiciones, dice Fricker, no hay nada censurable en que el oyente le dé menos credibilidad al hablante. Más bien, dice Fricker, este es simplemente un error epistémico desafortunado. Y la palabra aquí para desafortunado es unlucky.
Pues esto es lo que teníamos, las 4 condiciones, y va a ser esta cuarta condición la que va a ser posiblemente infectada por la suerte y que va a eximir al oyente de ser censurable cuando le resta credibilidad al hablante. Entonces veamos un par de ejemplos que Flickr misma ofrece en el libro. Entonces, la historia es que hay un filósofo moral que se llama O, que sabe que su interlocutor H es un académico de una cierta institución. Luego de buscar a H en internet, O cree que es un médico porque su nombre aparece asociado a las ciencias médicas. Cuando comienzan a discutir acerca de un debate actual relacionado con la especialidad de O, suponga, O le da una credibilidad menor a H de la que merecería si fuera tomado como un par. Sin embargo, resulta que, sin que O lo supiera, H también es un filósofo moral, con especialidad en ética de la medicina. La creencia falsa de O ha puesto a H en la situación de tener un déficit de credibilidad. Entonces, la historia es que la persona hace una generalización sobre una hablante en particular y Fricker dice que la creencia falsa no hace al oyente cometer una injusticia testimonial. Ella dice que eso es más bien un error inocente, un error desafortunado, que aunque puede causar un déficit de credibilidad, no constituye un caso de injusticia epistémica. El punto principal aquí es que Fricker parece estar sugiriendo que si una instancia de déficit de credibilidad ocurre por suerte, entonces no es un caso de injusticia testimonial. Y en términos del rol que la suerte juega en nuestros conceptos normativos, lo que Fricker parece estar presentando aquí es que la suerte tiene una importancia conceptual, y es que el concepto de injusticia testimonial es tal que es inmune a la suerte, o que las condiciones necesarias del concepto de injusticia testimonial deben ser inmunes a la suerte, que en sí mismo me parece una tesis interesante, dado que este debate está enmarcado en la construcción de conceptos que nos permiten identificar ciertos fenómenos sociales y epistémicos. Ahorita vamos a un segundo ejemplo para ver eso también cómo funciona. Este caso ya lo hemos visto antes en esta serie de charlas, en la presentación de Migdalia, pero ella lo presentó en un contexto diferente. Y el caso es un oyente que juzga a un hablante H de no ser confiable. H evita el contacto visual. La historia entonces es que O juzga que H no es una persona confiable, que está siendo insincera. Resulta que, como las cosas terminan sucediendo, H sí estaba diciendo la verdad y resulta que es porque es muy tímida, que actúa como si estuviera diciendo mentiras. Entonces resulta que en este caso, H está sujeto a un prejuicio, perdón, H es una víctima de injusticia testimonial, no por un prejuicio, sino por la mala suerte. Entonces resulta que la conclusión que Fricker quiere sacar de este caso es que aunque el oyente agrava al hablante, O no es censurable por haber hecho eso, debido a la suerte que está involucrada en toda la situación. Entonces dice Fricker que si un oyente no puede ser censurado por el fundamento de su equivocado juicio de credibilidad, no puede ser censurado por los agravios en que podría resultar. Y el punto principal, como en el caso anterior, es que si un juicio de credibilidad es falso gracias a la suerte, entonces aunque haya agravio epistémico, no hay censurabilidad del tipo asociado a la injusticia epistémica. Entonces, de nuevo, parece que la suerte es realmente relevante al momento de explicar y entender no solamente qué es la injusticia testimonial, sino cuáles son los casos de injusticia testimonial que son causados por prejuicios. Y lo que estoy haciendo aquí es tratar de hacer explícito las diferentes maneras en que la suerte aparece en injusticia epistémica. Vamos ahora entonces al segundo caso, que me parece a mí que es un poco más interesante y que entonces
la injusticia testimonial sin censurabilidad. A empezar con algo que Fricker dice al principio del libro. Y voy a leer la cita para ustedes. Ella dice, la idea de un prejuicio es básicamente la de prejuicio, donde el prejuicio, naturalmente se entiende de un modo internalista, como un juicio hecho o mantenido sin consideración apropiada de la evidencia. Por esta razón debemos concebir el prejuicio como algo epistémicamente censurable. Esta idea no es nueva, esto hace parte de lo que se llama axiología epistémica y es cualquier creencia mantenida al margen o independiente de evidencia al contrario de ella es epistémicamente censurable, de acuerdo a diferentes normas de lo que es creer o de lo que debe ser creer. Pero resulta que luego en el libro Fricker va a decir que hay excepciones. Y esas excepciones ocurren cuando los patrones de juicio de un sujeto dado son influenciados por los prejuicios de su tiempo en un contexto donde se requeriría un carácter excepcional para superar esos prejuicios. En un momento voy a dar un ejemplo, o el ejemplo de Fricker, de cuando este principio o regla general está sujeto a excepciones. Por el momento solo quiero decir cuál es la idea general y luego desglosarla. Resulta que en estos casos de excepción a esta regla, se trata de circunstancias en las que sería mucho pedir que el sujeto fuera consciente de sus juicios de credibilidad. Y entonces termina diciendo Fricker. En tal situación que comete el error prejuicioso, está sujeto a mala suerte epistémica circunstancial. Y dice Fricker la contraparte epistémica de lo que Nagel llama mala suerte moral circunstancial. Entonces voy a dar un ejemplo y luego esto que estoy diciendo aquí va a ser un poco más claro. Entonces este es el ejemplo de Mr. Greenleaf. Entonces la historia es muy sencilla. Dickie ha desaparecido. Marge, quien es la esposa de Dickie, tiene unas razones para creer que lo ha asesinado su amigo Ripley. Resulta que Ripley realmente asesinó a Dickie, aunque ha hecho creer a Greenleaf, el padre de Dickie, que su hijo se ha suicidado. Entonces, la estrategia de Ripley es desacreditar la credibilidad de Marge en tanto mujer y esposa, y como consecuencia de esto y de sus prejuicios sexistas, Greenleaf desacredita la capacidad de Marge para transmitir conocimiento sobre el paradero de su hijo Dickie. Este es lo que termina diciendo Fricker sobre este caso. El resultado es un conjunto de hombres reacios a tomar la palabra de Marge seriamente, con sus poderes de expresión aparentemente reducidos a un mantra autocontradictorio. Encontramos a Marge enfáticamente repitiendo al incrédulo Greenleaf: no lo sé, no lo sé, yo solamente lo sé. Es en este punto que Greenleaf responde con la ofensa ya conocida: Marge, está la intuición femenina y luego están los hechos. Entonces resulta que en este caso es claro que Greenleaf comete una injusticia testimonial contra Marge, ¿cierto? Aún así, Fricker piensa que Greenleaf no es censurable, porque él no estaba en una posición de poder corregir su juicio de credibilidad dado su contexto sociohistórico. Entonces, voy a leer una cita de Fricker aquí, que creo que es importante para saber lo que está en cuestión. Entonces dice Fricker: Greenleaf no es censurable por saber su juicio de credibilidad errado, a menos que la conciencia estuviese disponible para él. Es decir, que Greenleaf tenía que estar en una posición tal que él pudiera reflexivamente criticar y revisar su sexismo, sus prejuicios, para poder ser censurable por su falta de credibilidad en marcha. Entonces continúa Fricker: el progreso relevante en la conciencia colectiva es necesario para que las fallas en su conducta epistémica sean censurables. Dadas sus condiciones históricas, Greenleaf no es censurable por la injusticia testimonial que inflige sobre Marge. Esa debe ser la explicación de por qué Greenleaf es una excepción a la regla, de que todo prejuicio, siendo una o basado en una creencia que es inmune a la evidencia, puede sin embargo no ser censurable, dado que, dadas sus condiciones sociohistóricas, sería mucho pedir si Greenleaf revisara su sexismo.
Ahora, resulta que lo que está haciendo el trabajo fuerte aquí, como en los otros casos, es la suerte. Resulta que la suerte termina exculpando a Greenleaf. Entonces, de nuevo, voy a leer un poquito de Frick. Dice, en esta interpretación del estatus moral de Greenleaf, a saber que él no es censurable, él es desafortunado, tanto epistémica como moralmente. Él está sujeto a dos tipos de mala suerte moral y epistémica. Mala suerte circunstancial en el contexto sociohistórico que sitúa la conciencia crítica reflexiva, necesaria más allá de su alcance, y mala suerte constitutiva, en el tipo de persona que él es. Su caso muestra un compuesto de mala suerte circunstancial y constitutiva, porque la circunstancia histórica lo ha constituido en alguien que es incapaz de tener una razón para falta de confianza en March. Hasta ahí entonces el rol que tiene la suerte en el caso de la injusticia testimonial y la censurabilidad. Para terminar, voy a mencionar algunos interrogantes y quizá problemas que lo que voy a presentar tiene para Fricker. Podemos discutir sobre estos temas, si alguien los encuentra interesantes, que les vale la pena pensar. Más o menos 5 puntos. Entonces, el primer punto es que, como ya lo expliqué, parte de la idea de que la suerte es activa en la suerte, ¿no? Uno llegaría a las mismas conclusiones que Fricker llegan, quién sabe. Otro problema es, es que uno podría dudar de si es coherente que exista la suerte constitutiva. Que, de nuevo, como lo leí en una diapositiva anterior, Fricker entiende como suerte en el tipo de persona que uno es. Para ver un poco cuál es el problema, voy a leer una cita de Nicholas Rescher. Entonces dice, las disposiciones y talentos de una persona son parte de lo que la hace el individuo que ella es. No son algo que el azar produce y sobreañade a una identidad preexistente. No tiene sentido igualar el destino personal con los juegos de azar, porque en los juegos siempre hay de antemano un jugador que entra a participar, mientras que en el caso de las personas no hay individuo antecedente privado de su identidad. Uno tiene que estar ahí de antemano para ser afortunado. La idea de Rescher es realmente intuitiva. No tiene sentido decir que un individuo tiene una propiedad particular gracias a la suerte, porque suerte significa que uno tiene que estar ahí para poder estar sujeto a la suerte. La propiedad la tiene por suerte, no tiene sentido decir que uno como individuo sin propiedades está sujeto a tener una propiedad que lo define. Eso es muy extraño porque es realmente metafísica de la individuación, pero miremos un poco a la teoría modal de la suerte para ver cuál es el problema aquí. Entonces, supongamos que es una de las propiedades esenciales de Greenleaf. Es decir, en todo en el que Greenleaf existe, él es porque lo define. Resulta que si es cierto que Greenleaf es sexista gracias a la suerte constitutiva, como Fricker dice, entonces hay un conjunto de mundos posibles cercanos al mundo actual en los que Greenleaf no es sexista. Pero resulta que en los mundos en que Greenleaf no es sexista no puede haber ningún Greenleaf. ¿Por qué? Pues porque ser sexista lo define. Entonces el asunto es, uno no puede decir que las propiedades ocurren gracias a la suerte, porque que una propiedad no exista no puede identificar un individuo en un mundo posible determinado. Esto se sigue de una concepción estándar de la semántica de los contrafácticos, o de los nombres propios a la Kripke. Resulta entonces que es incoherente decir, como lo hace Fricker, que Greenleaf es quien es gracias a la suerte, porque si Greenleaf no fuera como es, no sería quien realmente es. Y la última conclusión de esto es que la única manera de salvar la coherencia de la suerte constitutiva es si Fricker se compromete con la idea de que la suerte constitutiva existe solo para propiedades no esenciales. Y yo creo que esto es algo que da lugar a una consecuencia interesante, y es que si es cierto que la suerte en quien uno es afecta a la injusticia testimonial, como en el caso de Greenleaf, entonces las propiedades de los individuos que los llevan a cometer injusticias testimoniales no son propiedades esenciales. En otras palabras, lo que esto significa es que
Si uno es un sexista gracias a la suerte, entonces ser sexista no es una propiedad que lo defina uno, lo cual al final del día puede ser una buena noticia, porque resulta que uno podría dejar de ser un sexista sin cambiar su identidad como individuo, porque ser sexista no lo define a uno como individuo. Una tercera consecuencia es que uno puede preguntarse, en el caso de Greenleaf, la censurabilidad en la injusticia testimonial es inmune a la suerte, que es lo que Flickr está diciendo. Entonces, al respecto, Flickr dice que Greenleaf no sea censurable depende de la idea según la cual uno no puede ser censurado por no hacer algo si uno no estuvo en una posición de acceder a la razón para hacerlo. Esto presenta un caso especial de deber implica poder, dice Flickr, puesto que en nuestro ejemplo poder es un asunto de si podríamos razonablemente esperar de Greenleaf que él alcance la perspectiva crítica de género que le había permitido cuestionar su prejuicio. Greenleaf no podría neutralizar el impacto del prejuicio de género en su juicio sobre March, porque los conceptos críticos que él necesitaba no estaban históricamente disponibles para él. Lo que está diciendo Flickr aquí es que hay un principio sobre la responsabilidad moral y sobre la censurabilidad, y es que si uno no tiene una razón para no hacer algo y uno lo hace, uno no puede ser censurable. Entonces, más en detalle, esto tiene un problema y es que no parece ser muy intuitivo. Entonces, Flickr sugiere que si una razón para no hacer A está ausente debido a la suerte, por ejemplo, que uno nació en el momento histórico inadecuado, eso es suficiente para no ser censurable. En caso de que uno haga A y A sea algo malo. Y eso implica entonces que uno no debería ser censurado por asesinar a alguien, por ejemplo, si debido a cuestiones sociohistóricas uno no cuenta con una razón para no asesinar. Puede que eso sea verdad. El asunto es que esto es una consecuencia de lo que Flickr está diciendo que uno podría encontrar altamente debatible. Y finalmente, Flickr está diciendo en lo que leí en la diapositiva anterior, que la suerte socava la fuerza normativa de deber implica poder. Pero eso es también altamente discutible, porque uno podría estar de acuerdo con Flickr en que la suerte socava la responsabilidad moral, pero no las obligaciones que uno tiene. Porque resulta que deber implica poder es un principio sobre lo que uno debe hacer y sobre lo que significa estar bajo una obligación. Más no es un principio sobre lo que uno es moralmente responsable, sobre lo que uno es moralmente responsable de hacer. Eh, Eso es todo. Esa es toda la presentación. Muchas gracias y abramos la discusión. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Pueden Okay. pedir la palabra a través del chat. Adelante, Migdalia. Espera un momento. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Sí. Ah, no, ya no. No se lo quería. Ok, ya. ¿Sí? Oscar, bueno, no, muchas gracias, está muy chévere, pues como es de trabajo. Yo tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver como, no, pues no sé, por ejemplo, si has pensado la relación entre este trabajo que tienes sobre la suerte y las explicaciones situacionistas. Si tiene alguna relación o si una se opone a la otra, porque no sé, por ejemplo, si las explicaciones situacionistas podrían como hacerle el quite a la suerte como un concepto explicativo. Es decir, no pensar que algo sucede en términos de suerte, sino que sucede en virtud de cómo están arregladas ciertas circunstancias. Por un lado eso, y por otro lado me gustaría como que me repitieras un poquito o me aclararas un poquito más esta diferencia que haces al final sobre las obligaciones y la responsabilidad, o cómo la suerte en Flickr puede estar como salvando a la gente de la responsabilidad, más no de sus obligaciones. ¿Qué significa que el hacerle el quite? Que el situacionismo le haga el quite. ¿Qué sería eso? Lo que estoy pensando es que yo no sé si la... Es decir, yo no sé si algunas de las circunstancias que se pueden explicar por la suerte, estoy pensando particularmente en Flickr, pues y como en estos casos de injusticia
de injusticia testimonial que no es culpable, si esos casos podrían tener más bien una explicación situacionista, y si dar esa explicación situacionista implicaría que la suerte no hace ninguna labor explicativa en esos casos. Ok. Quizá sea interesante ahí o útil hablar de dónde sale el problema de la suerte moral. Entonces, resulta que en el fondo lo que Fricker está haciendo es encontrar un análogo en la epistemología o la censurabilidad epistémica del problema de la suerte moral que viene del Bernard Williams y Thomas Nagel. Entonces, Thomas Nagel, él identifica 4 tipos de suerte. Está suerte causal, que es cuando los antecedentes causales de mi acción están fuera de mi control. Eso hace parte del problema del libre albedrío y el compatibilismo. Los otros 3 tipos de suerte son más relevantes para lo que Fricker está haciendo en este libro. Entonces, uno es suerte constitutiva, que es cuando el carácter que uno tiene lo define y uno no tiene control sobre las características de ese carácter. Está también la suerte circunstancial, que es cuando las circunstancias en las que uno actúa o las situaciones en las que uno actúa lo hacen actuar de una manera determinada y uno no tiene control sobre eso. Entonces, uno podría decir que el situacionismo, y de hecho Carolina Sartorio tiene artículos sobre esto, sobre cómo se relaciona el situacionismo con la suerte moral, y si es cierto, las personas normalmente actúan de una manera determinada, no por su carácter, sino por las situaciones o circunstancias en las que están, y si es cierto que uno puede estar en ciertas circunstancias o situaciones gracias a la suerte, entonces las personas se comportarían de una manera determinada gracias a la suerte. Lo que quiero decir con esto es que el problema del situacionismo y el problema de la suerte moral circunstancial son equivalentes, son diferentes, pero relacionados ¿en qué sentido? En que la suerte moral pone un tipo de problema que es diferente al del situacionismo. El situacionismo dice, el carácter no es estable y no existe algo así como una disposición robusta que lleve a la gente a actuar de una manera determinada. El problema de la suerte circunstancial dice algo diferente, y si es cierto que el situacionismo es diferente, entonces uno puede actuar de una manera determinada gracias a la suerte, y depende de los otros compromisos que uno tenga, uno podría decir que entonces uno no es responsable. Entonces, supongamos que el seminarista que se encuentra con el por Dios fuera del edificio y necesita, perdón, el por Dios no, necesita ayuda, y la persona va tarde para su conferencia. Si resulta que estar en una situación o la otra, es decir, si uno va tarde o no, estas son las circunstancias en las que uno está, es algo que depende de la suerte. Entonces uno bien podría decir que en aquellas ocasiones en las que uno actúa moralmente mal y fueron las condiciones de la suerte circunstancial las que lo hicieron a uno actuar mal, entonces uno no debería ser responsable. Eso podría ser, por ejemplo, una manera en que se explica por qué los criminales exacerbados deberían ser excusados, y es que ellos actúan bajo circunstancias o se formaron un carácter, circunstancias tales que fue la suerte los que los hizo actuar de una manera determinada en un momento determinado. Eso es lo que se me ocurre en el momento sobre cómo las dos cosas están relacionadas. Lo otro sobre las obligaciones y la responsabilidad moral es que uno podría decir que lo que uno podría estar de acuerdo en que la responsabilidad moral puede ser afectada por la suerte, y de hecho mucha gente piensa eso. Por ejemplo, Neil Levy piensa que el hecho de que la suerte está en todas partes implica que uno nunca es moralmente responsable por nada. Uno podría estar de acuerdo con eso y con Fricker en ese punto, pero uno podría decir que las obligaciones que uno tiene, Fricker dice que implica poder, uno podría decir, sí, eso lo que dice es que algunas obligaciones
tienen que ser tales que uno está en una posición de cumplirlas. Pero eso no significa que la responsabilidad, pero eso no significa que las obligaciones a las que uno está sujeto varíen dependiendo del grado de suerte implicado. No sé si usted tenía algo más en mente cuando me preguntó sobre eso. Es decir, los principios de la responsabilidad moral no son necesariamente los mismos principios sobre las obligaciones. Y si Fricker dice que los principios de responsabilidad moral en el caso de injusticia son inmunes a la suerte, eso no necesariamente implica, al menos no directamente, que los principios sobre las obligaciones también son inmunes a la suerte. Bien, Sí, le Migdalia va a respondí decir la algo. pregunta. Sí, es que te congelaste un segundo. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que estaba pensando esto de las obligaciones por este caso, por este ejemplo que ella pone del profesor que hace como una investigación superficial de quién va a ser el invitado, entonces termina restándole credibilidad por esto. Pues porque es un caso en el que yo creo que no hay culpabilidad moral, pero uno sí puede pensar en como en una suerte de negligencia. Pues porque uno podría pensar que el deber o la obligación del profesor era hacer una investigación exhaustiva sobre su invitado. Sí, sí, no sé, o sea, es solo que, como que yo creo que faltaría un poquito más como de explicación para poder entender por qué las obligaciones parecen ser inmunes a la suerte. O sea, como, sí, no sé, yo creo que tal vez eso es lo que estoy pensando ahí. Y lo otro que te iba a decir, y ya me callo, es, no sé si has visto también, yo no sé mucho de esto, pero hace poco escuché sobre esta teoría del Locke egalitarianism, que es esta idea de que las injusticias que hay que luchar o que hay que contrarrestar son las injusticias que provienen de las situaciones que no son elegidas por las personas. Es decir, como que hay situaciones de injusticia global que tienen que ver con malas decisiones que toma la gente, mientras que hay otras que tienen que ver simplemente como con desigualdad económica, en fin, y son ese tipo de injusticias que no están ancladas a las decisiones que toman las personas las que se tienen que atacar. Y eso, por ejemplo, es lo que usan muchas organizaciones no gubernamentales cuando, no sé, muestran, no sé, cuando quieren recoger fondos para una campaña, entonces muestran son las fotos como victimizantes de las mujeres y los niños y la gente en la tragedia, o sea, como este tipo de situaciones donde alguien está muy mal y no fue fruto de su elección, es lo que genera como esta idea de que ese es el tipo de injusticias que tenemos que atacar. Entonces, puede ser tal vez un lugar para mirar ahí en tu trabajo. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. De hecho, eso es una idea que viene de Rawls, ¿cierto? La idea de que la mejor manera de impartir justicia es lo más que se pueda que la suerte determine que alguien sea mejor o peor en la escala social, ¿cierto? Entonces el velo de la ignorancia se supone que debería evitar eso, que uno le vaya bien o le vaya mal por cuestiones meramente dependientes de la suerte. Y eso del igualitarismo de la suerte, o como sea que se diga eso en español, ellos juegan con la idea de la suerte y también relacionado con cuestiones normativas, con conceptos normativos. Y de hecho yo no mencioné ese al principio porque no conozco sobre como me gustaría, sino que por eso fue que mencioné la suerte moral y la suerte epistémica. Pero definitivamente eso es algo bien relacionado con el problema aquí, es como la suerte se relaciona con algunos conceptos como justicia, que interesan a todos. Gracias. Sí, gracias. Adelante, Martín. Hola, Oscar, buenas tardes. No voy a prender la cámara, estoy con mala conexión. Espero que se me pueda escuchar bien. Bueno, yo, digamos, en parte lo que quería preguntar, creo que un poco lo respondiste recién. Yo me quedé pensando en esta idea de si pensamos en la suerte como
como falta de control o aquello que no podemos controlar, es un concepto que abarcar cualquier tipo de... O sea, nosotros hasta podríamos caer en un determinismo en el cual estamos Martín, por condiciones. Sí. ¿No se me escucha? se escucha entrecortado. Bueno, a ver, le dejo el lugar a otro y veo si puedo mejorar la conexión. O escríbela en el chat, si puedes. Bueno, Gracias. hacia vos. Mientras Martín escribe su pregunta, damos la palabra a Ángeles. Gracias. Y gracias, Oscar. A ver, es que me tuve que ir por un momentito, sonó el timbre de mi casa y entonces no sé si me perdí demasiado, pero espero que no. Entonces, te voy a hacer mis preguntas a ver si entendí plenamente lo que querías hacer, porque todavía no me acaba de quedar claro. Pero a ver, mi sensación es que hay una serie de conceptos normativos que de repente se me mezclaban en lo que estabas diciendo. Entonces me parece que censurabilidad, responsabilidad, por lo pronto, son cosas distintas, ¿no? Y que no me acaba de quedar muy claro lo que estás queriendo decir. O sea, según tú, Fricker, lo que dice es que un sujeto no es censurable o no es responsable debido a la suerte. Es decir, la suerte, ¿con cuál de esos dos términos está? Porque yo tengo mi lectura y desde mi perspectiva es la censurabilidad y no la responsabilidad, que son cosas muy distintas. Y de hecho hay otra lectura que me parece que es más interesante de Fricker y que creo que podría ayudar a pensar en lo que estás haciendo desde otro lado, y es que en realidad, en efecto, el individuo no es censurable, porque hay una responsabilidad compartida, porque en general la injusticia testimonial está asociada al prejuicio identitario. Y el prejuicio identitario es algo que no es, o sea, que aunque se expresa y se manifiesta individualmente a través de las interacciones individuales, en realidad es un problema de la estructura de una sociedad, ¿no? Entonces, creo que si uno piensa de esta manera, Fricker, dices, claro, no hay censurabilidad, pero sí hay responsabilidad, porque tú tendrías que ser capaz como miembro de esa sociedad o de esa estructura social de darte cuenta el perjuicio que le generas a personas que pertenecen a ciertos grupos y por lo tanto modificar tus prácticas. Entonces me gustaría saber, por un lado, ¿cuál es la noción normativa que crees que está vinculada de una manera que creo que no te gusta con la suerte? ¿Y qué piensas de esta lectura que podríamos hacer de Frick? Entonces son difíciles porque yo estoy un poco asumiendo una manera en que las distinciones se hacen al momento de hablar de estas nociones de censurabilidad y responsabilidad. Entonces, esa es la manera en que yo creo que lo que Fricker dice es cierta manera de ver la responsabilidad y la censurabilidad. Entonces, lo que está en cuestión aquí es la responsabilidad moral en el sentido en que uno merece ser tratado de una cierta manera dada la conducta que uno tiene, o las creencias que uno tiene, o los juicios de credibilidad que uno tiene. Y eso es lo que en el debate sobre la responsabilidad moral, y es lo que Nagel tiene en mente cuando él formula el problema de la suerte moral, es lo que se llama responsabilidad moral como accountability. Yo no sé cómo se dice eso en español, pero lo que quiere resaltar este sentido de la responsabilidad moral es que es algo más allá de ser descrito de una cierta manera. Es decir, como que uno es un sexista, racista, que no es un... etcétera, sino que quiere resaltar el hecho de que, dado el tipo de conducta en el que uno se embarca, uno merece ser tratado de una manera que Peter Strawson describiría actitudes reactivas. Entonces uno merece ser tratado con resentimiento, uno merece sentir culpa y uno merece ser tratado con rencor, en fin. Esa es yo creo la noción de responsabilidad moral que subyace al problema
de la suerte moral, y de hecho no lo creo. Ese es el sentido de responsabilidad moral que subyace al problema de la suerte moral, y que dado que Fricker está construyendo sobre esa manera de entender la suerte moral, en el caso de los conceptos normativos en epistemología, que ella adopta. Ahora, algo que está ahí, algo que es importante ahí, es que uno no puede ser moralmente responsable si uno no es o culpable, perdón, culpable no, censurable o encomiable. Es decir, hay diferentes sentidos de la responsabilidad moral. Uno puede ser moralmente responsable en el sentido en que uno es un tipo de persona que es responsable por cualquier cosa que uno haga, ¿cierto? Ese no es el sentido de responsabilidad moral que está en cuestión en el problema de la suerte moral. Es que, dado lo que uno hace, uno puede ser o censurable o encomiable. Así es como se entiende la responsabilidad moral. Entonces, por eso cuando yo voy de un lugar a otro diciendo que la suerte afecta la responsabilidad moral o que la suerte afecta la censurabilidad, yo lo trato como diciendo lo mismo. Porque uno no puede ser moralmente responsable si uno no es o censurable o encomiable. Y el hecho de que uno sea censurable implica que uno es moralmente responsable. Entonces, esa es la cara de la responsabilidad como Sí, pero accountability. no son equivalentes, una implica la otra, ¿no? Entonces no es lo mismo. O sea, y ahí, Es lo que te dices. no. Te escucho. Lo que A lo que- es de... Algo muy interesante que sucede en Flickr, y es que hay individuos censurables cuando están sometidos a la suerte del tipo que Greenleaf lo es. O sea, un sexista o un racista, que sería mucho pedir de él que corrigiera sus juicios sus prejuicios o sus juicios de credibilidad. Dice, esa persona no es censurable, en el sentido de blameworthy, que merece ser tratado de una cierta manera normalmente negativa. Ella dice, esa persona es blameworthy, pero es decir que esa persona está sujeta a, ¿cómo es que ella lo llama? A la decepción. Entonces ella dice, la decepción es todavía algo negativo que uno puede sentir hacia alguien, pero no es lo mismo o no es tan fuerte como la censurabilidad completa. Entonces por eso ella todavía quiere conceptualmente sembrar una noción de responsabilidad que de nuevo es diferente al tipo de responsabilidad que está en cuestión en la suerte moral, a ver, accountability, para explicar nuestras intuiciones. Y es que nosotros todavía tenemos esta impresión de que un sexista, incluso si sería mucho pedir que no fuera sexista, merece algún tipo de tratamiento negativo. Pero entonces, de nuevo, uno tiene ahí que negociar entre si uno está hablando de una noción de responsabilidad que es diferente, o uno construye una noción de responsabilidad que lo lleve a uno a mostrar cómo la persona puede ser censurable. Pero me gustaría escuchar usted cómo entiende el problema. Si quieres que haya más preguntas y luego, si hay tiempo, vuelvo. Muchas Porque no gracias. quiero quitarle la voz a todos. Y si no, luego, si quieres, búscame y platicamos. Ok, gracias. Bien, luego te damos la palabra nuevamente, Ángeles. Va Martín, que ya arregló su problema. Bueno, creo que lo arreglé. Si en esta no puedo, ya me rindo. Ahí se te escucha Vamos bien. a ver. Bien, bueno, vamos a ver. Yo, un poco de lo que quería preguntarte, ya lo respondiste en la anterior, pero aún así quiero insistir. Me parece que hay como problemas. O sea, uno, la cuestión de la suerte, y el otro, el de la concepción de la responsabilidad moral. Me parece que en la concepción de Fricker, como vos la planteás, esta idea de suerte como falta de control podría ser un concepto que abarque todo. O sea, podríamos pensar en que, ya sea en el sentido que no elegimos el contexto y la sociedad en la que nacemos, o hasta podríamos pensarlo en determinismo hasta biológico y genético, que determina ciertos caracteres, cierta forma de nuestra personalidad, hasta situaciones más concretas que suceden, que son más puntuales. Entonces me parece, digamos, que pensar la suerte de esta manera como que
lleva directamente a un concepto de responsabilidad, si lo pensamos de esa manera, porque si yo estoy completamente determinado por circunstancias exteriores o que no controlo, por lo tanto, no soy responsable. Sin embargo, primero habría que delimitar la cuestión de la suerte. La cuestión de la suerte, ¿a qué se refiere? Es decir, digamos, vamos a tener en cuenta cualquier tipo de factores que condicionen, por ejemplo, la personalidad del sujeto, o nos estamos haciendo referencia a, a factores que intervengan de una manera, podemos decir, contextual y en otras características. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en el ejemplo de las personas que van a la universidad y tienen que detenerse a ayudar a alguien, y una va apurada, la otra no va apurada. Es decir, ¿qué es lo que está influyendo ahí que lo tomamos como un factor diferente de, por ejemplo, la determinación de la personalidad por las características sociopsicológicas o de vida de la persona? Y respecto, bueno, a la responsabilidad, yo concuerdo también en que no es lo mismo responsabilidad que censurabilidad. Sobre todo no me termina, digamos, de quedar ahí del todo claro con el ejemplo del padre, del hijo que se muere y que no toma en cuenta el testimonio de la esposa del hijo bueno, porque era sexista. O sea, ahí estamos hablando de censurabilidad del mismo. Bueno, eso son un poco lo que quería preguntar. Y si esa persona no es censurable en ese contexto, pero hoy en día sí lo sería, por ejemplo, si viviese hoy en día, pero decimos, bueno, que es una persona anciana que ha crecido con ciertos parámetros de una sociedad conservadora, por lo tanto, aún así, si hiciese ese mismo juicio hoy, quedaría exculpado, no sería censurable moralmente. Martín, gracias por preguntar. Voy a empezar por lo que dijiste al principio. El problema que muchos ya han identificado con entender la suerte como falta de control es que el escepticismo está a la vuelta de la esquina. Entonces, es muy fácil decir como si uno parte por un lado, socava la responsabilidad moral. Segundo, la suerte es falta de control. Tercero, la mayoría de cosas que determinan cómo actuamos ocurren sin que nosotros las controlemos, como los factores que tú mencionaste. La construcción genética que uno tiene o los padres o piensan cuando uno interactúa con él fuera del entonces uno es muy fácil creyendo, entonces no. Y eso de hecho fue la manera en que lo puede llevar a uno fácilmente al escepticismo. Uno parte de la idea de suerte es fácil. Uno cree que para ser moralmente responsable uno siempre necesita control, se da cuenta de que muchas cosas no están dentro del control de uno, por tanto, nunca nadie es moralmente responsable. Esa es otra manera de formular el problema de la suerte moral, y como tú lo mencionaste, Martín, muy extraño. O sea, prueba mucho por sí mismo definir la suerte de control. La responsabilidad moral no existe. Entonces, se han dado cuenta de que hay algo extraño con entender la suerte como falta de control. Entonces, de hecho, esa es una de las motivaciones por las cuales hay diferentes maneras de entender la suerte moral a partir de una teoría diferente de la suerte. Entonces, este es un trabajo que he hecho, por ejemplo, por Julia Driver y
y Neil Levy, donde ellos dicen, dado que la suerte como falta de control es una teoría dudosa de la suerte, intentemos comprender esto desde la perspectiva de una teoría diferente. Y así uno evita el tipo de problemas que tú estás diciendo. Ahora resulta que Fricker está escribiendo esto desde la perspectiva de la suerte como falta de control, y quizás es que ella termina diciendo lo que termina, que en aquellas circunstancias en las que uno no controla el que uno tiene, como por ejemplo ser un sexta, uno no debería ser censurable, es decir, uno no debería ser merecedor de un tratamiento negativo, porque uno no pudo evitarlo. Uno no pudo evitarlo, o uno no tenía disponible a su alrededor los elementos necesarios para la debilidad de los demás de una manera más adecuada. Entonces, esto me lleva a lo que mencionaste al final, y es todo el tiempo estamos sujetos a la suerte. Entonces, fíjese que un poco que la gente necesita oportunidades para poder, la gente necesita oportunidades, prestarle atención a las oportunidades para poder censurar. Entonces, si uno piensa en algo que es un sexista, es decir, o todos estos circunstancias y situaciones que determinarían el tipo de acciones, momento de credibilidad, si en ninguna de esas circunstancias aparece un elemento a favor de la idea de que uno debería darle igual credibilidad a hombres y mujeres independientemente de, en fin, estereotipos, entonces la persona no es censurable. Entonces el asunto es tiene uno al momento de formar su credibilidad. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que no sería plausible decir que un sexista no es censurable, porque casi todos tenemos muchas oportunidades de corregir los juicios de credibilidad que hacemos. ¿Era así antes? ¿Quién sabe? Yo creo que eso ya es una pregunta empírica. Y es, ¿cuántas oportunidades tiene uno para relacionarse epistémicamente con los demás de la mejor manera? Si uno creció y actúa de tal manera en que uno no tuvo oportunidades de ser un mejor agente epistémico, entonces entonces el asunto es que debe ser censurable. De hecho, mucha gente, como especialmente Dana Elkin, que es la autora de la entrada en la Stanford Encyclopedia of Philosophy de la suerte moral. Ella tiene un artículo del año pasado donde ella dice que en realidad el problema de la suerte moral es si tenemos las oportunidades de evitar dañar a los demás. Ella dice que el asunto no es sobre control, el asunto no es sobre probabilidad, el asunto es si en nuestros casos particulares nosotros tenemos la oportunidad de evitar dañar a los demás. Si nosotros tenemos esas oportunidades, entonces no hay suerte moral. Y, en fin, esa es simplemente una manera de solucionar el problema de la suerte moral que evita un poco grandilocuentes de que entonces nadie es moralmente responsable nunca, y que evita el problema del grado, y es hasta qué punto entonces somos moralmente responsables en el 2020 por ser sexistas, ¿cierto? O en los años 50 por ser racistas, o en la Grecia antigua por tener esclavos, ¿cierto? El asunto, uno evita esas preguntas cuando uno dice, eso son preguntas empíricas, y lo que uno tiene que saber es cómo entender los conceptos normativos para luego entender caso por caso las condiciones en las que las personas actúan. No sé, Martín, si eso te parece satisfactorio, si dejé algo sin responder. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y lo quedó un poco lo segundo, esta diferencia de lo que es la responsabilidad y la censurabilidad, porque poner el foco en la censurabilidad parece
puesta como una medida para realizar ciertas modificaciones en una sociedad. La persona necesita ser censurable eh, como, como manera, digamos, de tomar represalias frente a este tipo de conductas que no admitimos. Pero, sin embargo, pensar la responsabilidad no implica necesariamente pensar la censurabilidad. Es decir, hay también otras posibilidades de pensar, por ejemplo, en modificaciones contextuales, pequeñas modificaciones que también ayuden a las personas a modificar este tipo de comportamientos. Bueno, como ya se lo mencionaron también en otros de las ponencias, pero pensaba, digamos, como que hay una diferencia entre plantear la responsabilidad y la censurabilidad. Yo estoy de acuerdo con lo que, perdón, te interrumpí. No, ahí terminaba. Ok, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y es un poco lo que yo le decía a Ángeles y es, hay diferentes maneras en que uno entiende responsabilidad, ¿cierto? Uno podría decir que uno es responsable por todo aquello que exprese los valores, ¿cierto? Entonces, incluso una persona que es cleptómana es responsable en el sentido en que es apropiado decir que esta persona es cleptómana y que al llamarlo de esa manera y tener connotaciones negativas el hecho de ser cleptómano, evitamos que los demás lo dejen solo en una habitación que tiene bienes valiosos. Supongamos ese ejemplo que me saqué de los cabellos ahora. Fíjense que un cleptómano es responsable en ese sentido, a saber, en el sentido en que no lo deje solo porque se va a robar compulsivamente lo que haya a su alrededor. Eso es coherente con decir que el cleptómano no es responsable en el sentido que le interesa a Fricker y que interesa más generalmente el problema de la suerte moral. Y es el sentido en el que el cleptómano controla su conducta, dado el tipo de control que él tiene sobre su conducta, merece ser tratado de una cierta manera. Fíjese que en el caso del cleptómano, de nuevo, aunque es responsable en el sentido en que cleptomanía es algo que lo describe y que entonces él no debería dejarse solo en una habitación, hay otro sentido en el que él no es responsable porque dado que es una condición que él no controla, su cleptomanía, entonces él no es censurable. Entonces en ese particular de censurable, que de nuevo, el tipo de censurabilidad o la noción de responsabilidad, que es el que le interesa a la gente cuando discute por el tema que para explicar cómo es posible que uno tenga por las creencias que uno tiene, dado que uno no puede controlar la creencia, uno no puede creer a voluntad, en fin. Yo de acuerdo con que hay una noción de responsabilidad que es diferente de censurabilidad y que hay una noción de censurabilidad que se aplica para el sexista, pero esa no es la noción que le interesa a Fricker. La noción que le interesa a ella es la de una propiedad de agentes que garantiza y justifica que el tratamiento negativo es justificado los unos con los otros, en la forma de nuevo, resentimiento, indignación. Uno quizá se siente triste o, en fin, lo que sea. Es que lo que sucede en el caso del cleptómano, aunque sea responsable, es que ese tipo de responsabilidad es muy débil para hacer lo que está en cuestión en este debate. Pero, pero estoy de acuerdo con las anotaciones. Ok, muchas gracias. Oscar, tu conexión se entrecorta en algunos puntos. Te sugiero que desactives el video para que mejore tu ancho. Ok, sabía. Ok. Leonardo Díaz escribió una pregunta, dice así: Oscar, ¿hasta qué punto la idea de suerte de Fricker no intenta evadir el problema de la responsabilidad moral, sino tener cuidado con la censurabilidad? Eh,
Leonardo estará por ahí para... Sí, sí. Okay. Aquí. ¿Sí me oyes? Sí, perfecto. Sí. Bueno, pues mi pregunta iba en la misma dirección de intervenciones que ya han tenido Ángeles y Martín. Es hasta qué punto realmente la noción de suerte de Fricker no trata de hacer del individuo un agente no responsable desde el punto de vista moral, sino distinguir la responsabilidad moral del problema de la censurabilidad y de la censurabilidad moral, que es algo que, bueno, que ya Martín ya también señaló y tú de una manera u otra ya respondiste, ¿no? De que deberíamos tal vez matizar el concepto de censurabilidad moral a la hora de analizar el problema de ser un agente moral, ¿no? Inclusive que eso haría que nosotros pudiéramos tal vez, por ejemplo, evaluar los comportamientos y prácticas del pasado que pueden ser y que son hoy a la luz de nuestra sensibilidad actual censurables o más bien, digamos, juzgables, pero que no nos haga condenar a esos agentes que son hijos de su tiempo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y algo quizá que uno podría agregar ahí es, en algún momento del libro, Fricker dice que morales rutinarios y excepcionales. Entonces, la mayoría de nuestras acciones son hechas en el contexto o a partir de juicios morales rutinarios, ¿cierto? Es el tipo de conducta que superviene sobre la manera en que fuimos educados y formamos nuestro carácter para actuar. Entonces ya dice, en algunas ocasiones alguien puede puede actuar de una manera que es a partir de un juicio moral excepcional. Entonces ya dice, en el caso de Greenleaf, que es este sexista que no tenía disponibles en su ambiente moral o normativo una razón para cuestionar su propio sexismo, sería un juicio moral excepcional si él decidiera creerle al testimonio de esta mujer que sabe lo que le pasó a su hijo. Entonces el asunto, a lo que Fricker quiere apuntar ahí es que uno, al momento de hacer una evaluación normativa de los agentes, uno tiene que preguntarse qué tan excepcional sería que la persona actuara de una manera diferente. Entonces lo que uno tiene, por ejemplo, hoy en día no sería una excepción si alguien decidiera tomar seriamente el testimonio de las minorías raciales. Eso no se ha hecho algo que todos esperamos los unos de los otros. Correcto. Lo que Fricker está diciendo entonces es, cuando uno está más dispuesto a no censurar a alguien en el sentido de no condenarlo, sería una excepción a la regla, dado el ambiente y las circunstancias en las que la persona se desarrolla como agente, que ella decidiera creerle a la minoría racial o a las mujeres. Entonces, esa es otra manera de mirar el problema de cuál es la noción de responsabilidad y de censurabilidad que está en cuestión aquí, es qué tan excepcional tiene uno que ser para actuar conforme al deber o conforme a lo que sería bien, en este caso, no tener juicios de credibilidad en prejuicios. Sí. Gracias. Gracias a ti, Leonardo. Oscar Ángeles ha informado que tuvo que retirarse y dejó un comentario en el chat. Creo que sí, lo puedes tener de todas maneras en cuenta para pensar sobre el asunto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dalia. Sí, bueno, no sé si es una pregunta o es un comentario, pero o sea, mi impresión es que o sea, por lo menos en la presentación del concepto de injusticia epistémica, el gran problema con el que se está enfrentando Fricker no es el problema de la responsabilidad de quien está cometiendo la injusticia epistémica. Es decir, sí es una cosa que aparece, pero aparece más como un elemento que define
los casos de injusticia epistémica, más yo no creo que ella esté haciendo como una elaboración de el tipo de tratamiento que merezca alguien que comete la injusticia epistémica. Yo creo que ella va como a hablar o elaborar más de lo que, o sea, como del tipo de responsabilidad moral que merece alguien por sus prejuicios, pero después. Entonces yo no sé si sea necesario, o sea, como no sé si sea necesario para los propósitos de tu trabajo, Oscar, como entrar en la discusión del tipo particular de responsabilidad en esta definición que hace Fricker. Es decir, sobre todo porque, y pues lo ponía en el chat hace un momento, uno de los casos centrales con los que ella define el concepto es el caso de Solomon, que es este hombre que cree que todas las mujeres son malas para el razonamiento abstracto, porque vivió en un pueblo aislado, donde en su biblioteca solo había libros de hombres y donde no conoció jamás una mujer que fuera buena para el razonamiento abstracto. Y ella dice, pues ahí él tiene este prejuicio, pero no es culpable. Luego, cuando llega a la universidad y conoce mujeres que son buenas para el razonamiento abstracto, pero sostiene el mismo prejuicio, ahí él ya sí está cometiendo una injusticia epistémica. Entonces, yo lo que creo es que Fricker lo que quiere hacer es como vincular al individuo en la injusticia, es decir, este no es un tipo de injusticia que sea meramente estructural, sino que tiene que haber una resistencia de parte del individuo a aceptar contraevidencia a los prejuicios. Pero yo no creo que ya de ahí, por lo menos en este, como que en este primer trabajo de definición del concepto, yo no creo que ya le interese elaborar acerca del merecimiento de culpa por sí, por cometer estos tipos de injusticia. No sé qué piensas ahí. Yo estoy de acuerdo. Todo este discurso sobre el tipo de responsabilidad en cuestión y la censurabilidad fue porque, y como Ángeles lo acabo de decir en su último comentario, ella tiene la intuición de que uno puede ser censurable sin ser responsable, y eso obviamente no está en cuestión en el debate. Es decir, no hay ningún sentido de responsabilidad en el que uno, sin ser responsable, sea censurable. Al menos eso no es parte de la discusión filosófica sobre la responsabilidad moral, sobre el control y sobre la suerte moral, ¿cierto? Entonces, todo lo que dije sobre el tipo de responsabilidad, el tipo de censurabilidad, no es una manera de decir que Fricker tiene que responder y ser sensible a esas diferencias, sino Sara haciendo explícito que ella está parada en una manera de mirar a la responsabilidad y a la censurabilidad que presupone estas distinciones. Entonces a eso iba. Lo que usted dice sí es interesante, porque fíjese que un poco también lo que sucede cuando Fricker discute la responsabilidad, perdón, el caso de Greenleaf es justo después de hablar de la virtud de la justicia testimonial. Y ella llega a esa discusión sobre Greenleaf cuando, después de haber explicado en qué consiste la la virtud de la justicia testimonial, que ella entiende como una virtud correctiva, es decir, resulta que la justicia testimonial como virtud es un tipo de virtud que es característicamente sensitiva a las circunstancias en las que uno se desarrolla como agente epistémico. ¿Por qué? Porque un elemento de la justicia testimonial es que uno sea capaz de comprender razones que vayan en contra de los prejuicios que viven normalmente en el espacio de las razones de una cultura dada. Es decir, todas las culturas o todas las sociedades o todos los ambientes normativos epistémicos en los que los agentes se desarrollan están plagados de prejuicios. Entonces eso significa que la virtud de la justicia testimonial es realmente difícil de adquirir y que la manera en que uno la adquiere es al momento de contrarrestar los diferentes prejuicios que están a la mano de los individuos conocedores normalmente. Entonces, a partir de esa discusión es que ella dice, bueno, ¿qué pasa si uno no tiene la virtud de la justicia testimonial por cosas que están fuera del control de uno? Como por ejemplo que uno creció en una sociedad
increíblemente sexista y que uno nunca nadie le habló sobre la igualdad como conocedores entre sexos, lo que sea. Entonces, todo esto para decir que es al momento de cómo el individuo puede no adquirir la virtud de la justicia testimonial que ella discute estas cuestiones sobre la suerte moral. Entonces, yo creo que sí hay algo ahí relacionado con la responsabilidad moral del individuo y la manera en que la suerte moral hace que uno pueda no adquirir o no estar en posición de adquirir la virtud de la justicia testimonial. Pero en general yo estoy de acuerdo en lo que usted dijo, Migdal. No sé qué piensa sobre eso de la virtud, si lo ve de la Sí, misma manera. pues sí, es que de hecho, o sea, lo que pienso es que puede que me equivoque, pero hasta donde yo recuerdo, el lenguaje que ella usa, ella habla en términos de culpabilidad. Y lo que dice es que la injusticia testimonial es tanto ética como epistémicamente culpable, que es precisamente lo que diferencia el caso de la persona que no le cree al tímido, y es que ahí no hay ningún tipo de culpabilidad. Y luego ella utiliza el término responsabilidad para hablar, es decir, la virtud de la justicia testimonial ella toma esta idea que creo que es de McDowell del oyente responsable o de tener una percepción responsable del testimonio de los otros. Entonces, es decir, yo sí creo que ahí hay un problema con la censurabilidad, pero tal vez un poco lo que yo creo es que ella, por lo menos en ese trabajo, sí está presuponiendo una idea como retributiva de la culpabilidad. O sea, como precisamente porque alguien es merecedor de culpa, es que le podemos pedir como que se exponga estas experiencias correctivas y que desarrolle esta virtud. Pues como un último comentario, digamos, yo no sé, o sea, no sé qué tanto te sirva, pero por ejemplo, digamos, Fricker después tiene un trabajo sobre culpabilidad, sobre algo que ella llama como culpa comunicativa. Precisamente lo que dice es que la culpa en estos términos retributivos sirve porque le permite a la gente volver a la comunidad moral. Entonces, todas estas reacciones emocionales reactivas sirven para mostrarle al otro la ofensa o el dolor o lo que sea, y eso hace que el agresor pueda como retribuir algo y volver a la comunidad. Entonces, ella sí tiene como esta idea de responsabilidad ligada a la idea de merecimiento, pero particularmente con respecto a los prejuicios que están en la base de la injusticia testimonial, ella sí tiene una idea muy diferente de la responsabilidad, que no tiene mucho que ver con merecimiento. Pero bueno, yo creo que ya estoy empezando como a echar globos, pero bueno, no sé, o sea, como si te interesa como de pronto mirar alguno de esos trabajos, me dices y no sé, te los mando y hablamos. Ok, bueno, yo sigo pensando que hay como dos problemas acá que están como solapados. O sea, por un lado el de la injusticia testimonial, por el otro lado el de la responsabilidad. Y bueno, y como que está como el concepto de suerte que intenta unirlos a ambos, pero pienso si no podemos pensar la injusticia testimonial independientemente de la responsabilidad. Podemos pensar que este hombre que es sexista está emitiendo un juicio debido a un prejuicio, independientemente si o no, o sea, epistémicamente no podemos pensar que ha incurrido en una injusticia testimonial, porque si caemos en el problema de la responsabilidad y decimos, bueno, como estaba determinado por ciertos factores de su época, factores sociales y culturales, factores personales que han determinado su personalidad, etcétera, y decimos, bueno, en el sentido que vos lo planteabas, no es censurable, eh, o si es censurable en el sentido de, por ejemplo, de que se merece determinados juicios afectivos, como por ejemplo que sientamos resentimiento hacia él, sientamos enojo, dejando de lado, dejando de lado ya el nivel del juicio a un nivel, sino de los juicios que puedan recibir por parte de la sociedad en un nivel
en un nivel social y afectivo. Pero si, por ejemplo, si decimos que esa persona no, no es responsable, no es censurable, en el sentido de enojo de la sociedad, yo aún así puedo también enojarme con esa persona y decir que, bueno, que mi enojo está determinado por ciertas características mías de personalidad y que tampoco soy censurable, ¿no? Entonces caemos en este problema de una regresión que eliminaría directamente el concepto o no tendría sentido la aplicabilidad del concepto de censurabilidad. Pero pienso que podemos pensar la injusticia testimonial independientemente de eso, ateniéndonos al concepto y sí pensando que hay ciertas situaciones en las cuales los agentes, debido a factores al azar, factores que no controlan, incurren en determinados juicios que parecieran injusticia testimonial, pero no lo son, como el caso de la persona tímida que estaba siendo entrevistada, que parecía que oculta algo o que era sospechosa, pero en realidad se debía a su timidez. Entonces, si aplicamos, si limitamos el concepto de suerte a ciertas situaciones no intentamos que tenga un alcance hacia factores de personalidad, hacia factores, podemos decir que están mucho más, están establecidos en un nivel mucho más fuerte, y lo aplicamos a ciertos factores que no son en este sentido controlables, en el sentido de suerte como algo no controlable, tal vez podamos ahí determinar en qué casos se ha incurrido en injusticia testimonial y en qué casos no, sin afectar el problema de la responsabilidad o la censurabilidad. No sé si se entiende mi planteo. Sí, sí se entiende y creo que es una manera interesante de plantear cuáles son los problemas relevantes cuando se trata de la injusticia testimonial. Pues hay algo interesante y es que este libro de Fricker es un trabajo conceptual más que todo. Ella está intentando construir un concepto que sea lo suficientemente robusto para explicar ciertos fenómenos sociales, ciertos fenómenos epistémicos. Por eso a mí me parece que ella habla de todo un poquito, ¿cierto? De cuáles son las condiciones que hace que el concepto ocurra, dado que ella está en la tradición de las virtudes epistémicas. Entonces, ¿cuál sería la virtud que permitiría o evitaría la injusticia testimonial? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de que una cosa es el concepto y cómo en algunas ocasiones el concepto está relacionado con la suerte, y otra cosa es la responsabilidad moral una vez el concepto ocurre, ¿cierto? Entonces, un poco lo que yo traté de mostrar es que ella, a saber, Fricker, presenta estos dos problemas y va de uno al otro al hablar de la suerte, y es a uno a quien le toca hacer explícito las diferencias de lo que está sucediendo. Entonces, yo veo con simpatía los puntos que señalas, porque ese es justamente el problema, que es lo que nos interesa cuando hablamos de injusticia epistémica. Algo meramente fundacional y tratar de construir un concepto lo suficientemente robusto como para explicar una parte del mundo normativo epistémico. Si ese es el problema, entonces la suerte solamente va a tener un lugar bien limitado, y es cuando tenemos juicios de credibilidad que, dada la mala suerte, llevan a la persona a tener una creencia falsa, como el caso del tímido o el colega que cree que esta persona no sabe sobre un tema en particular porque buscó su nombre en internet y lo relacionó fue con una área diferente. Esos son casos en los que la suerte socava la ocurrencia de la injusticia testimonial. Entonces uno podría decir, en ese caso la suerte sí es importante, pero la suerte no tiene nada que ver con la responsabilidad moral. Pero resulta que si uno empieza a plantear un problema diferente y es, bueno, sabemos que la injusticia testimonial ocurre cuando uno no tiene una cierta virtud. ¿Quiénes son las personas que tienen que responder, o cuáles son las personas que deben ser censurables cuando los individuos de una sociedad no son
no están en la posición de adquirir la virtud de la justicia testimonial. Entonces ahí es cuando las preguntas sobre la responsabilidad moral sí empiezan a ser relevantes. Entonces, para repetir, si yo veo con buenos ojos el mantener el papel de la suerte a diferentes niveles y de no mezclar un problema con el otro al prestar atención a cuál es el tipo de pregunta que queremos responder. No sé si eso responde a tu comentario o si quieres agregar algo más. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que yo creo que son dos problemas diferentes, pero que puede haber un interés en trazar una conexión en el sentido en el que queremos pensar cuál es ya a un nivel tal vez jurídico o social, quienes merecerían censura. O sea, podemos pensar la responsabilidad. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que desde el principio son dos problemas separados. Uh-huh. Bien. Bueno, creo. Gracias a ti, Martín. ¿Alguien tiene más preguntas para Oscar? Si nadie tiene más preguntas, yo quisiera, Oscar, preguntarte un par de cosas más desde un punto o una posición ignorante sobre estas discusiones. Okay. Tiene que ver con la consideración de la primera parte, a saber, la conexión entre la noción de suerte y la noción de injusticia epistémica en Fricker. Y la pregunta es si cuando usas una teoría modal de la suerte para entender esa relación, ¿dónde sitúas o dónde situaría un teórico modal de la suerte los prejuicios identitarios? Si no son características esenciales del sujeto, eh, y si los concebimos más bien como factores, no sé, extrínsecos o contingentes. Mi pregunta es si esos prejuicios harían parte en todo caso, independientemente de si son características esenciales o no, de las condiciones iniciales a partir de las cuales individuamos la esfera de mundos relevantes. Esa es una muy buena pregunta, es realmente bien interesante. Entonces, el primer tratamiento de la suerte moral a partir de la teoría modal es un paper del 2004 de Preacher, donde él muestra cómo el problema de la suerte moral en realidad no es ningún problema una vez uno tiene la teoría de la suerte correcta, que él defiende, es la teoría modal. En el caso de la teoría, en el caso de la injusticia epistémica y cómo estos asuntos sobre la suerte, entendidos en términos modales, explicarían las circunstancias o el carácter de las personas al momento de definirlas y luego posiblemente excusarlas por sus injusticias epistémicas, creo que sería de la siguiente manera. Entonces, una persona que defiende la teoría modal de la suerte dice que no existe la suerte constitutiva, ¿cierto? Esto es una idea que comparten Rick Fields, Duncan Preacher también. Ellos suscriben teorías modales de la suerte y ellos dicen, dado que la teoría modal de la suerte implica que el individuo tiene que existir en diferentes mundos posibles y dado que algunas propiedades definen a los agentes, entonces uno no puede entender la suerte constitutiva no puede existir porque es una noción autocontradictoria, es incoherente decir que si un sujeto es definido por una propiedad, hay un mundo posible en el que el sujeto existe y no tiene la propiedad. Y ese es un problema pues en sí mismo que tienen las teorías modales de la suerte. Y es que ellos tienen que negar la existencia de la suerte constitutiva para poder entrar en la discusión sobre la suerte moral. Y uno puede pensar que entonces la teoría modal está sujeta a contraejemplos por estipulación. Y ese es un problema que Neil Levy ha puesto contra Preacher, por ejemplo, en diferentes artículos. Y lo que dice Neil Levy es que piense en tener una enfermedad congénita.
¿cierto? Entonces, lo que implica, según Neil Levy, entonces lo que suerte es que una persona que nace con una enfermedad congénita no tiene mala suerte. ¿Por qué? Porque en un mundo posible cercano en el que la persona no tiene la enfermedad, esa persona no existe. De nuevo, porque algunas propiedades definen a los individuos. Entonces, eso por un lado. Una comprensión del problema de la suerte, de la injusticia epistémica y del factor de la suerte en él, desde la perspectiva de una teoría modal, tiene que negar que exista la suerte en el tipo de persona que uno es. Pero entonces el teórico de la suerte moral, desde la perspectiva de la condición modal, puede decir que no obstante la suerte circunstancial sí existe. Y eso quiere decir que puede haber mundos posibles cercanos en los que uno está en situaciones diferentes y uno actúa, por tanto, de una manera diferente. Y lo que la teoría modal predice en esos casos es que, dado que el carácter no es sujeto a la suerte, uno principal y básicamente tiene que adjudicar responsabilidad moral a los agentes, dado el carácter que ellos tienen. Entonces, un ejemplo de cómo esto debería funcionar sería el siguiente. Supongamos que un sexista comete una injusticia epistémica. Supongamos que alguien que no es sexista está en las mismas circunstancias del sexista y también comete injusticia epistémica. Lo que la teoría modal de la suerte va a predecir es que el no sexista comete la injusticia epistémica gracias a la mala suerte y que por eso él no es moralmente censurable o moralmente responsable por su pieza particular de sexismo o de tener un prejuicio. Y la razón es que uno es básica y principalmente responsable por el tipo de persona que uno es. Dado que si uno no es sexista y uno, por ejemplo, afecta la credibilidad de una mujer particular, uno debería ser excusado, diría Preacher, o una comprensión en términos modales del problema de la suerte en las circunstancias de injusticia testimonial. ¿Hay algo que estoy dejando por fuera, Dubian? ¿O hay algo más sobre eso que sea interesante para usted? Sí, ya me gustaría añadir una pregunta rápido para que ya terminemos, si es en relación con... yo tenía una pregunta inicial, pero luego en tus respuestas mencionaste que Flickr está inscrita en esa tradición de la ética de las virtudes o algo por el estilo. Lo que te quería preguntar Ajá. es si la, si el papel de las virtudes, tanto en la epistemología de las virtudes como en la ética de las virtudes, serviría o sería pues un factor explicativo relevante para entender estos problemas. Pero mi pregunta específica es si estos teóricos de la suerte modal que mencionas conciben las virtudes como propiedades esenciales de los agentes epistémicos o de los agentes morales. Entonces, voy a hablar de dos personas que yo sé que de antemano, porque los he leído, que hablan de cómo entender los rasgos del carácter, como las virtudes, y ellos en ese caso prefieren hablar de fortuna. Entonces, supongamos en el caso particular de Preacher, entonces él dice que las virtudes o incluso rasgos permanentes del carácter o del propio cuerpo, como tener buena salud o incluso, yo qué sé, ser millonario. Él dice que esos actos que suceden gracias a la fortuna, en el sentido en que, dado que la suerte significa que un evento es frágil modalmente hablando, esos rasgos que son permanentes y constantes a lo largo del tiempo no podrían entenderse como suerte, sino como fortuna. Entonces, uno podría decir ahí que él está simplemente jugando con las palabras, y entonces para evitar los contraejemplos de la persona que nace con una enfermedad congénita, que el sentido común dice que eso es mala suerte, él va a decir, no, eso es mala fortuna, entonces uno podría simplemente decir, bueno, entonces estamos jugando con las palabras. Pero eso es simplemente una posición. Hay otra posición que es la de
Neil Levy, y Neil Levy va a decir que no, es la persona que nace con una enfermedad congénita o la persona que tiene un vicio particular por haber nacido en una cultura particular o la persona que tiene una virtud particular por haber nacido en una cultura particular, también es suerte, pero se debe entender en términos contrastivos. Entonces, es como una condición a medio camino entre una condición modal y una condición probabilística. Y la idea sería más o menos la siguiente. Uno tiene una virtud determinada gracias a la suerte, sí, en comparación a la mayoría de individuos como uno es una excepción a la regla. Entonces, supongamos que alguien creció en una sociedad que incentiva la violencia. Si esa persona no es violenta, sería gracias a la suerte. ¿Por qué? Porque dado el conjunto de individuos que son relativamente y relevantemente similares al individuo en cuestión, los demás sí tienen la disposición a ser violentos. Entonces, eso es como una manera entre modal y probabilística de dotar de sentido la idea de que la suerte afecta las virtudes. Pero de nuevo, yo creo que ahí lo que dirige la discusión no es tanto una tesis sobre la suerte, sino una tesis sobre lo que son las virtudes. Entonces, de nuevo, si no es alguien como Duncan Pritchard, entonces uno va a creer que las virtudes definen a los agentes y que son permanentes a lo largo del tiempo, entonces no pueden ser frágiles modalmente hablando, mientras que si uno es alguien como Neil Levy, que en el fondo está interesado en mostrar cómo la suerte socava la responsabilidad de cualquier tipo, él va a decir que prácticamente cualquier rasgo que defina o no a un agente está sujeto a la suerte. Entonces yo creo que esos son esos momentos en la discusión donde uno simplemente siente que cualquier teoría de la suerte está sujeta a contraejemplos si uno empieza desde puntos diferentes. Si el punto de partida desde el cual uno empieza a hablar de la suerte depende de otros compromisos que uno tenga. ¿Tiene eso sentido? Sí, Oscar, muchas gracias. A usted. ¿Alguien tiene una última pregunta? Nadie tiene más preguntas para Oscar. Él tiene tiempo para atenderlos, creo. Gracias a todos y me disculpo de nuevo por la desconexión en algún momento. En realidad no sé qué pasó. Vale, no, gracias a ti por la presentación. Yo personalmente pienso que es un tema por discutir y creo que el enfoque que le estás dando es bastante promisorio. Pues como para alentarte a que no lo dejes, sino que Gracias, Dubi. pienses hacer algo con eso. Gracias. Bueno, no siendo más, le agradecemos nuevamente a Oscar y a todos ustedes por su participación activa y competente en esta sesión del ciclo de talleres. Y les recordamos que el próximo viernes tendremos la charla de Jerónimo Narváez de la Universidad de Antioquia, Escepticismo, Dogmatismo y Racionalidad en los diálogos sobre la religión natural de Hume. Los esperamos a través de este mismo enlace a las 3 de la tarde hora de Colombia. Gracias de nuevo y feliz tarde. Gracias a todos.